Vamos a imaginarnos un viaje, pero ojo, no uno de estos de placer con pulserita en el hotel. No, un viaje peligrosísimo que ocurre dentro de nuestro propio cuerpo, con un protagonista al que nadie ha invitado y que puede liarla muchísimo. Hoy vamos a desgranar qué es una embolia. Venga, vamos al lío. La palabra embolia es una de esas que suenan mucho, ¿verdad? Que si a tal persona le dio una embolia. Pero, ¿qué es exactamente? ¿Qué está pasando ahí dentro? Pues aquí está la definición. En pocas palabras, una embolia es un atasco, un bloqueo. Tenemos a nuestro viajero, que normalmente es un coágulo de sangre, que va por el torrente sanguíneo tan tranquilo hasta que llega un vaso sanguíneo a una calla que es demasiado estrecha y ¡zas! Se queda atascado, taponando el paso y cortando la circulación. Como un camión bloqueando una carretera de un solo carril. Claro, la pregunta es obvia. ¿Y de dónde ha salido ese viajero tan molesto? Porque no aparece de la nada. Para entender el problema hay que ir al punto de partida, a su origen. Y aquí atención porque esta es la diferencia clave, el quid de la cuestión. Trombo y émbolo. Un trombo es un coágulo que está quieto. Se forma en la pared de una vena o una arteria y se queda ahí pegado, creciendo. Pensemos en él como el musgo que crece en una roca. Pero, ¿qué pasa si un trocito de ese trombo, de ese musgo, se desprende y se lo lleva la corriente? Pues eso, ese trocito que viaja es el émbolo. El trombo es la base, el émbolo es el viajero. Y ahora viene lo más curioso, porque uno siempre asocia émbolo a coágulo de sangre, pero no tiene por qué. A veces los viajeros son de lo más inesperado. Puede ser, por ejemplo, una burbuja de aire que ha entrado donde no debía, o un trocito de un tumor que se ha desprendido, o incluso grasa. Sí, material graso, que se suelta y se pone a viajar por la sangre, pudiendo causar el mismo tipo de atasco. Bueno, una vez que nuestro viajero ya está en ruta, el problema real depende de dónde termine su viaje. Y hay dos destinos que son, por así decirlo, la zona cero de la catástrofe. Efectivamente, este viaje puede tomar dos caminos principales y lamentablemente ninguno de los dos tiene un final feliz. De hecho, ambos suponen un riesgo vital. Vamos a verlos uno por uno. El primer destino, y quizá el más temido, es el cerebro. En este caso, el émbolo suele formarse en el corazón, a lo mejor por culpa de una arritmia, o en las grandes arterias del cuello. Si ese coágulo toma la autopista hacia arriba y se atasca en una arteria cerebral, tenemos una embolia cerebral. Esto, para que nos entendamos todos, es un tipo de ictus. Una parte del cerebro se queda sin sangre, sin oxígeno, y sus células empiezan a morir. El segundo destino crítico son los pulmones. Y aquí la historia empieza en un lugar muy diferente, normalmente mucho más abajo. Lo más común es que el coágulo se forme en una vena profunda de la pierna. Si se suelta, empieza un largo viaje ascendente. Sube por las venas, atraviesa el corazón y acaba atascado en las arterias de los pulmones. Y a eso se le llama embolia pulmonar. Y esta imagen es perfecta para entender por qué la embolia pulmonar es tan grave. El coágulo que llega al pulmón actúa como una presa en un río. El lado derecho del corazón, que es el que bombea la sangre hacia los pulmones, de repente se encuentra con un muro. Su reacción es empezar a bombear con una fuerza brutal, una fuerza para la que no está diseñada. Es como intentar tirar una pared a cabezazos. Al final, ese esfuerzo sobrehumano agota el corazón, hace que se dilate, que falle. Es una espiral peligrosísima. Ya hemos visto los viajes y los destinos. Ahora vamos a lo práctico, al impacto real. ¿Cuáles son las señales de alarma que el cuerpo nos da y qué consecuencias, qué secuelas pueden quedar si esto ocurre? En la embolia cerebral hay una palabra que lo define todo: súbito. Todo pasa de golpe. No es algo que va poco a poco. Es un dolor de cabeza repentino y brutal. O notar de un segundo para otro que la mitad del cuerpo no responde, que está paralizada o dormida. O de repente perder la visión de un ojo o ver doble. O una confusión total, no saber ni dónde se está. Son, sin exagerar, las sirenas de emergencia del cerebro sonando a todo trapo. Y si no se actúa a tiempo, a la velocidad de la luz, el daño cerebral puede dejar secuelas para toda la vida. Hablamos de cosas muy serias, desde problemas para controlar las emociones hasta no poder hablar o entender lo que se oye, lo que se conoce como afasia, pasando por parálisis permanentes o pérdidas de memoria muy importantes. Te puede cambiar la vida por completo. Pero a ver, no todos son malas noticias, y este gráfico da un poco de esperanza. La línea roja que sube nos dice que cada vez diagnosticamos más embolias pulmonares. Ojo, no es que haya más, es que ahora las vemos mejor, las detectamos antes. Y ahora, lo importante de verdad, la línea azul que baja. Esa es la mortalidad. ¿Qué quiere decir? Que aunque detectamos más casos, cada vez se muere menos gente por esta causa. Somos mucho mejores tratándolos a tiempo y eso salva vidas. Así que llegamos al punto más importante de todos. ¿Se puede hacer algo para que este viajero tan peligroso ni siquiera empiece su viaje? La respuesta es un sí rotundo. Y la clave, como casi siempre en salud, es la prevención.
La lógica aquí es aplastante. La estrategia más inteligente no es esperar al viajero en su destino, sino evitar que salga de casa. Se trata de ir al origen, a esas posibles fábricas de trombos, y desactivar el problema antes de que un trozo se escape y se convierta en un émbolo viajero. Y esa prevención se apoya en 3 grandes pilares. Primero, el corazón. Hay que tenerlo vigilado, detectar y tratar arritmias o problemas en las válvulas. Segundo pilar, lo que ya sabemos pero que es fundamental, controlar los factores de riesgo cardiovascular de toda la vida, tabaco, tensión alta, colesterol. Y el tercer pilar, sobre todo para evitar la embolia pulmonar, vigilar las piernas. Detectar y tratar a tiempo una trombosis venosa profunda, un coágulo en la pierna. Es la mejor manera de que nunca emprenda ese viaje mortal hacia los pulmones. Al final, todo se reduce a esto. La información. Saber que estos riesgos existen y cómo se manifiestan es el primer paso, es el más importante. Y eso nos deja una pregunta en el aire para reflexionar. ¿Se le está prestando la atención que se merece a las señales que el propio cuerpo nos envía? Ahí, muchas veces, está la clave.